Otra cosa es que tú tengas al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Una cosa es que tú estés empapado de la palabra, y otra cosa es que tú tengas al Espíritu Santo en tu vida. Conozco a Nicodemo, un hombre conocedor de la Biblia. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Nicodemo, a pesar de que conocía de la palabra, porque cuando se le acercó al maestro le dijo: maestro, rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. ¿Cómo sabía Nicodemo que si Dios no estaba con esta persona, no podía hacer nada? Porque Nicodemo era un conocedor de la palabra. ¿Y qué le responde el maestro? El maestro le responde y le dice: Nicodemo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: pero ¿cómo yo, maestro, cómo yo, siendo viejo, puedo entrar a... Mire, hermano, qué tremendo, conocedor de la palabra. Mire qué le resulta diciendo Nicodemo: maestro, dijo, ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer otra vez de nuevo? Jesús no le estaba hablando de un nacimiento literal, le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Es lo que muchos hoy en día les falta, nacer de nuevo. Tú puedes ser un gran conocedor de la palabra, tú puedes conocer de la Biblia, puedes entender los misterios que están aquí, pero si no hay Espíritu Santo, no eres nada delante de Dios. Pablo lo dice claramente, pero Pablo ya lo dice cuando Pablo, hermano, ya era un hombre de Dios, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre consagrado para Dios. Por eso él claramente dice: de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué crees tú que Pablo decía esto? Porque él ya no hacía lo que antes hacía, que era perseguir a la iglesia. Él ya no hacía lo que antes hacía, que era, escucha bien, encarcelar a los cristianos. Él ya no hacía eso. Por eso él dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Sería una desgracia que tú, como cristiano, conocedor de la palabra, tengas en tu corazón a un hermano de tu iglesia que lo aborrezcas en tu corazón, y como dice Proverbios capítulo 26, versículo 26, que lo odias o lo aborreces con disimulo. Sería una desgracia delante de Dios. ¿Sabes qué me llama la atención de Pablo? Que después de ser un perseguidor de la iglesia, después de ver todo lo que acontecía y lo que estaban padeciendo los cristianos, pero cuando Pablo, escucha bien, fue encontrado con Jesús, y que Jesús, escucha bien, tuvo que actuar de esta manera con Pablo, dejándolo hasta ciego, dejándolo hasta choco. Escucha bien, no dicen que lo botó del caballo porque no venía en caballo. Algunos dicen no, que cuando Pablo venía es que el Señor botó a Pablo del caballo. No dicen que venía en caballo. Simplemente dicen que Jesús pues se encontró con él, y el Pablo tuvo que caer, hermano, al suelo, cayó al suelo. Pero ¿sabes por qué cayó al suelo? Cayó al suelo de rodillas porque ya no podía mirar. Y cuando cayó al suelo, eso quiere decir que Pablo cayó humillado. Pablo cayó humillado a la tierra. Y cuando sucede esto, escucha bien, empezó Pablo a comprender, de darse cuenta que lo que estaba haciendo no era la voluntad de Dios, sino que era su propia voluntad. Yo te voy a decir algo que esta noche, tal vez tú estás haciendo algo que no es la voluntad de Dios. Puede ser que tú te opongas a la verdad, puede ser que tú no te molesta la verdad, puede ser que tú te ofendas cuando te dicen una verdad. Pero yo te digo algo con todo mi corazón: nunca te opongas a la verdad de Dios. Si tú estás en el error, si tú estás en el pecado, pues sencillo, apártate del pecado, deja el pecado, deja la rebeldía, afírmate con Dios. Porque siempre ese es el propósito de la palabra, ese es el propósito del mensaje. Cuando Pablo cae, dice, al suelo, humillado de parte de Dios, porque eso es así. Dice que cuando alguien se enaltece, Dios lo humilla en esta tierra. Cuando tú te enalteces,
altezas en esta tierra. Dios tiene que hacer algo, que es humillarte. Y cuando Dios te humilla, cuando Dios humilla a aquella persona, las cosas son diferentes, las cosas cambian, la mente cambia, el corazón cambia. Porque en ese momento Pablo se dio cuenta. Y escucha bien, cuando tuvo el encuentro con Jesús y le dice: ¿quién eres? Jesús le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? Saulo, ¿por qué me persigues? A todos esos cristianos que tú has perseguido, a todos esos cristianos que tú has encarcelado, no es con ellos, es conmigo. Es conmigo. Y ahora te vas a dar cuenta, le dijo Jesús, que es sufrir por causa del Evangelio. Ahora te vas a dar cuenta, le dijo Jesús, que es sufrir por causa del Evangelio. Es que el Evangelio no es color de rosa. El Evangelio no es color de rosa, mi hermano. El Evangelio no es como algunos te lo pintan, que te dicen: ven a Cristo y aquí se van a acabar tus problemas. No. Aquí es donde más. Aquí es donde más. Aquí es donde más tú vas a derramar tus lágrimas. Aquí es donde más, escucha bien, aquí es donde más te van a humillar. Aquí es donde más, escucha bien, te van a humillar. Te digo algo. Todo lo que Saulo hizo con el cristiano, antes de tener ese encuentro con Jesús, Jesús le dijo: ahora te vas a dar cuenta lo que es padecer por causa de mi nombre. Empieza Pablo su ministerio, empieza Pablo a servirle a Dios, empieza Pablo, hermano, se escucha bien, empieza Pablo a servir, hermano, a meterse Pablo de lleno, no a medio, no, como algunos medio le sirven a Dios, medio buscan a Dios, no. Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, se entregó de lleno, empezó ya al ayuno, empezó la oración, empezó la búsqueda a Dios, empezó Pablo a servir y a trabajar y a ejercer el ministerio y el cargo que Dios le había dado. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresiona de Pablo? Que tanto fue la humillación que este hombre tuvo, que Dios le permitió entender todos estos misterios que están en la Biblia. Pablo llegó a entender todos los dones, llegó a ejercer los 5 ministerios que están en Efesios. Escucha bien. Llegó a entender a ejercer los 5 ministerios que encontramos en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. Los 5 ministerios que tú ves en Efesios, esos 5 ministerios Pablo los llegó a ejercer. Los misterios que están en la Biblia, escucha, Pablo llegó a entenderlos. Pablo tenía una fe tremenda, Pablo tenía una fe grande, tenía una certeza, una convicción. Por esa causa es que en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, Pablo dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, pero que se espera. Pablo también dice: imítenme a mí, así como yo he imitado a Cristo. Empieza Pablo, escucha bien, a ejercer los ministerios que tenía según la capacidad que Dios dio en Pablo. Le dio un conocimiento tremendo que Pablo, escucha bien lo que dice. Te voy a leer este versículo. Escucha bien lo que dice este versículo. En 1 Corintios, capítulo 13, bendito sea Dios, oiga lo que dice pues. Primera carta que le escribe Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 13, versículo 1. Mira Pablo cómo se expresa. Pablo mostrando siempre una humildad, porque Pablo ya no era Saulo, era Pablo, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que había sido humillado de parte de Dios, un hombre que Dios le había bajado los humos, porque Pablo era un hombre altivo, era un hombre soberbio, que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, aún siendo conocedor de la palabra. Ya sé, hay gente dentro de la iglesia que, a pesar de que son conocedores de la Biblia, conocedores de la palabra, pero siempre van a ser tus enemigos.
van a ser tus enemigos. Escucha lo que dice la Biblia, pues. La primera carta que le escribe Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 13 y su versículo 1 en adelante, escucha lo que dice el apóstol Pablo. Si yo, dice Pablo, hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como címbalo que retiñe. Escucha bien. En una iglesia tú vas a encontrar instrumentos. Hay un instrumento que aquí le llaman la conga. Vas a encontrar un instrumento que le llaman la güira. Es una cosa así como que fuera un raspador, que por dentro está vacío, está hueco, como tú le quieras llamar. Y si tú agarras ese instrumento y agarras una de esa otra cosita con que tiene sus varillas y empiezas a hacer bulla, te hace bulla, y empieza a hacer su sonido y empieza a hacer su sonido, pero cuando tú lo pones así, te das cuenta que por dentro está vacío. Una conga, tú empiezas a sonar y te hace bulla, pero si tú le das vuelta a la conga, por dentro están vacíos. Eso quiere decir, Pablo, que tú puedes hablar lengua, tú puedes cantar bonito, tú puedes expresarte bonito. Yo puedo expresarme bonito en las redes sociales, puedo predicarte de una y otra manera, puedo explicarte la Biblia, puedo explicarte los versículos de la Biblia. Pero si yo no tengo amor, dice la Biblia, no soy nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco y entiendo los misterios de la Biblia, escucha bien, y no amo a mi hermano o aborrezco a un hermano en mi corazón con disimulo, no soy nada en esta tierra. Y yo conozco personas dentro de la iglesia que te hablan lenguas humanas. Por ejemplo, ¿cuáles son las lenguas humanas? El inglés es una lengua humana. Aquí por parte de Guatemala, allá en Tierra Fría, hay muchos dialectos, quiché, man, cachiquel, quechí. Hay muchos dialectos, hay muchos idiomas, muchas lenguas humanas. Pero también conozco gente que habla lenguas angelicales. Por ejemplo, gente que cuando hablan lenguas angelicales, que tú te quedas sorprendido de la manera como la gente te habla estas lenguas. Pero sabes, hay un problema, que hay gente que habla lenguas, hay gente que profetiza, hay gente que conoce los misterios de la Biblia. Pero sabes algo, hay soberbia en ellos, hay orgullo en ellos, hay odio en sus corazones, no aman a su hermano. Y ese es el peor problema que hoy tenemos en las iglesias. Por eso en el capítulo 14, versículo 1, y ahí mismo en la primera carta de Corintios, Pablo le dice: seguid el amor, pero sobre todas las cosas procuren los dones espirituales. Sigan el amor, pero sobre todas las cosas procuren tener dones. Porque una iglesia sin dones está muerta. Una iglesia sin amor está muerta. Cuando te digo el amor, escucha bien, es que cuando tú amas a Dios y amas a tu prójimo, que así como amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, así mismo vas a amar a tu hermano, así mismo vas a amar a tu prójimo. Así te haga la vida de cuadritos, así te ponga mal, así te haga lo que te haga, pero tú tienes que amar, porque dice el apóstol Pablo que el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor no se envanece. Hay gente que en tu misma congregación te van a aborrecer, más si Dios te está honrando, más si Dios te está usando, más si Dios te está abriendo puertas. Hay gente que en tu misma congregación te van a aborrecer, te van a despreciar, te van a hacer de menos. Pero ¿sabes qué tienes que hacer en ese momento? Humillarte delante de Dios. Te diga lo que te diga, no digas nada. Quédate callado, quédate callada, porque tú tienes que saber y entender que Dios es Dios y Dios siempre practica la justicia. Dios siempre practica la justicia y Dios siempre es justo, y Dios nunca se va a hacer al injusto, siempre Dios se va a hacer al justo, aquel que practica la justicia. Por eso dice en Proverbios capítulo 8 versículo 17, dice: yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. La honra y las riquezas están conmigo, son justas y son duraderas, dice Dios. Esa es la causa, que cuando tú amas a Dios,
de corazón. Cuando tú amas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, entonces también Dios te ama a ti. Cuando tú buscas a Dios de madrugada, es porque tú lo amas. Y cuando Dios se da cuenta que tú lo buscas con ese corazón íntegro, con ese corazón sincero, pues también Dios te ama. Yo amo a los que me aman, dice Dios, y me hallan a los que temprano me buscan. La honra y las riquezas están conmigo, son justas y son duraderas. Tú tienes que saber y entender que cuando Dios te honra, es porque Dios te honra. Yo siempre he dicho, es mejor que Dios te honre y no que te honre el hombre, porque la honra del hombre en cualquier momento se va a terminar en esta tierra. La honra del hombre en cualquier momento se termina, pero cuando es la honra de Dios, jamás se termina. Eso sí, permanece fiel con Dios. Permanece fiel con Dios. ¿Sabes qué es la expresión de Pablo? Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas. A veces hay gente que con tan solamente, escúchame, hablar el idioma de inglés, hay gente, hermano, que se les mete el orgullo solo porque hablan inglés, y aunque sean indígenas, pero ya aprendieron a hablar inglés, y por esa causa es que el orgullo se les ha metido en el corazón. Dale gracias a Dios si tú entiendes dialectos de aquí de Guatemala, si tú entiendes dialectos o idiomas indígenas, pues dale gracias a Dios. Y si tú puedes hablar el inglés, el idioma que hablan los gringos, pues la gloria sea para Dios. Es cuando más tú tienes que ser humilde en esta tierra. Tú que estás en Estados Unidos, tal vez sos de tierra fría, tal vez hablas un dialecto, qué sé yo, quiché, mam, caxequil, o no sé qué idioma hablas, pero hoy que estás en Estados Unidos, tal vez ya Dios ya te dio el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia para que hables el inglés. Decirle, papá, gracias porque ya aprendí a hablar el inglés. Pero nunca te vayas a inflar, nunca te vayas a inflar y te vayas a olvidar de tu dialecto de aquí de Guatemala, porque eso es lo terrible hoy en día. Hoy lastimosamente muchos se van para Estados Unidos, hablan su dialecto. Cuando regresan de Estados Unidos, parece que a arriar vaca vienen aquí en Guatemala, porque cuando vienen dicen y solo como que a arriar vacas fueron allá a los Estados Unidos, hermano. Si en Estados Unidos lo único que van algunos a hacer, con el respeto de todos, es cierto, hay diferentes trabajos, pero algunos que se van de aquí, ¿sabes qué es lo que van a hacer? A lavar baño de los gringos. No es motivo, razón para que se te meta el orgullo. Y si aprendes a hablar inglés, pues la gloria sea para Dios. Pero Pablo se expresa de esta manera. Y te voy a decir algo, porque hay un versículo que me llama mucho la atención de Pablo, y eso lo aprendí al día de hoy. Escúchame, dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, escucha bien, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2. Y si tuviese profecía, escucha bien, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda la ciencia, y así tuviese toda la fe, oiga, de tal manera que trasladase, dice, los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Nada soy. Qué tremendo, hermano. Yo me lleno de gozo cuando veo a alguien, hermano, que conoce de la palabra. Yo me lleno de gozo cuando alguien, escucha bien, se llena del conocimiento y tiene una mente terrible, una mente preciosa que se le queda, escucha bien la palabra. Y digo yo, qué tremendo, por ejemplo, como Salomón. Salomón, cuando tú estudias a Salomón, la sabiduría que Dios le dio fue una sabiduría tremenda. Dice que cuando Salomón se expresaba la palabra, dice que la gente se quedaba hasta sorprendida como Salomón entregaba el sermón. Pero había un problema en Salomón, que a pesar de que era un conocedor y tenía una gran sabiduría de parte de Dios, pero le hacía falta algo importante en su vida, que era el temor de Dios. Tú puedes ser un conocedor de la Biblia, tú puedes entender los misterios de la Biblia, pero si no tienes amor, escúchame, y no tienes temor de Dios, aunque te sepa la Biblia de pasta a pasta, aunque te comas esa Biblia con todo y morral, nunca vas a dejar de ser un impío en esta tierra. Oiga lo que dice la Biblia, pues. Oiga lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 13, versículo 3, dice: y se repartiese todos mis bienes
para dar de comer a los pobres. Oiga bien, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, dice Pablo. ¿Sabes? Yo siempre me preguntaba y decía, Señor, ¿qué es lo que quiere Pablo decir aquí? Porque Pablo dice, si yo entrego mis bienes y doy de comer a la gente necesitada, pero si no tengo amor, ¿cómo es eso que alguien escucha bien, cómo es eso de que alguien está repartiendo, pero no tiene amor? Señor, ¿cómo está eso? Es que hay gente que dentro de la iglesia aparenta tener amor, pero no lo tiene. Y si tienen ese amor, es un amor, este amor se llama amor condicional. Es que hay gente que te da, pero con la intención de que tú también le des. Hay gente que te da, pero solamente te da porque tal vez tú le caes bien, o tal vez porque tú le hiciste un favor. Pero hay gente, hermano, que en la iglesia le choca a su hermano, le choca a su vecino. A esa gente no le dan nada. A esa gente no le dan nada. ¿Por qué? Porque le cae mal. Porque hay gente dentro de la iglesia que tienen, aparentemente tienen amor, pero a aquel sí le doy, a aquel no le doy. A aquel sí le doy, a aquel no le doy. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es que si tú vas a dar, da sin acepción de personas. Es que si tú vas a regalar sin acepción de personas, tú no puedes decir, es que aquel ya tiene, no digas vos. Es que aquel ya tiene, ¿cómo yo le voy a dar? Aquel sí porque aquel no tiene. No, es que tú tienes que ser parejo. Tú tienes que ser parejo, así aquel tenga. Pero si tú le vas a dar algo, dáselo. Es que no es para el hombre, es para Dios. Es para Dios, hermano. Y esto es lo que muchas veces no te enseñan en la iglesia, es cierto. Te hablan de santidad, te hablan de perfección, pero no te hablan de algo que se llama misericordia de iglesia. Hoy se está predicando un evangelio, el mismo evangelio que predicaban los fariseos. Un evangelio de apariencia. Un evangelio, escucha bien, de apariencia. Date cuenta que los fariseos predicaban, sí predicaban, hablaban fuerte, claro que sí hablaban fuerte. Le ponían cargas a la gente que ellos no movían ni con un dedo. Y aún dice la Biblia que cuando se presentaban delante del maestro, mire qué tremendo, se presentaban delante del maestro, dice que ellos alargaban más su ropa para verse más santos. Es cierto, ellos mostraban una santidad por fuera, pero por dentro estaban podridos. Por dentro había envidia, por dentro había soberbia, por dentro había orgullo, por dentro había celos, por dentro había fornicación, por dentro había adulterio. Ese es el problema, que ellos se presentaban delante de Jesús bien vestidos, santos por fuera, pero podridos por dentro. Así hay muchos hoy en día dentro de la iglesia que aparentan ser lo que no son. Te digo algo, la santidad es muy importante por fuera y por dentro también. La santidad que Jesús habla, escucha bien, es una santidad por dentro y por fuera. No podemos mostrar una santidad por fuera cuando por dentro estamos podridos, estamos llenos de hipocresía, llenos de falsedad. No podemos hacer eso. Tú no puedes mostrar una vida santa por fuera cuando tus ojos están llenos de adulterio, están llenos de mugre delante de Dios. Y así hay mucha gente en la iglesia, así hay mucha gente en el evangelio que aparenta tener amor, pero no lo tiene. No lo tiene. Aunque se jacten, aunque se llenen la boca, escucha bien. Por eso dice la Biblia que algunos, dice Pablo, que están usando la piedad, o sea, una piedad falsa, aparentando que te aman, aparentando que tienen amor. No lo tienen, no lo tienen. Te aseguro que esta gente, si hoy te ven en la calle, te ven borracho, te ven fuera del evangelio, te aseguro que esta gente hasta hacen fiesta, esta gente hasta se sonríe, porque eso es lo que dice Salomón. Pero cuando tú veas a un hermano, veas a alguien, escúchame, que un día estuvo en el camino de Dios, escúchame, nunca te rías del fracaso, al contrario, ora por él, y cuando tengas tiempo ve y háblale de la palabra. Escucha lo que sigue diciendo Pablo, pues.
desconectar para que te des cuenta cómo Pablo termina hablando de esta palabra. No te vayas a desconectar para que te des cuenta cómo Pablo termina hablando a nuestra vida a través de esta palabra. Sigue diciendo: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, oiga bien, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. 4, oiga lo que dice el 4, 13:4 de Primera de Corintios dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Escucha bien, predicador, escucha bien. Tú que tienes envidia en tu corazón, así seas un predicador, así entendas los misterios que están acá, pero si hay envidia en tu corazón, lo siento mucho, estás podrido por dentro. Aunque por fuera te vistas bien, aunque por fuera estés bien planchadito, aunque por fuera andes hasta con corbata, pero si tu corazón está podrido y hay envidia en contra de tu hermano porque Dios lo está prosperando o lo está usando grandemente o le está abriendo puertas al ministerio que le ha dado Dios, y hay envidia en tu corazón, estás podrido y estás mal. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. ¿Sabes qué es lo que dice Salomón? En el capítulo 4, hablando de la envidia, escucha lo que dice esta palabra, pues. Escucha lo que dice esta palabra preciosa. No te vayas a desconectar para que te des cuenta lo que Dios dice a través de su palabra. Eclesiastés, escucha lo que dice Eclesiastés. Capítulo 4 de Eclesiastés. ¿Sabes qué es lo que despierta la envidia en el corazón del hombre contra su prójimo? Escucha lo que dice la palabra, pues. Eclesiastés capítulo 4, bendito Dios. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 dice: he visto, dice Salomón, que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que despierta la envidia del hombre en tu contra? Las buenas obras. Es que cuando tú le trabajas a Dios, escucha bien, pues, cuando tú le trabajas a Dios y haces las cosas de todo corazón, sin nada, sin cobrar, sin esperar nada a cambio, es cuando Dios empieza a honrar. Y esa obra que estás haciendo es una obra excelente, y eso es lo que va a despertar envidia hacia tu persona, de tu propio hermano. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice que cuando se presenta Caín y Abel, bendito Dios, cuando se presenta Caín y Abel, escucha bien, pues. Cuando se presenta Caín y Abel, dice que cuando Dios ve lo que presentó Abel, dice que Dios lo vio con agrado. Pero lo que Caín presentó, dice que Dios como que no mucho, no porque no quiso, sino porque Caín le llevó lo que le sobraba. En cambio Abel escogió lo mejor. Es que para Dios siempre lo mejor. Siempre para Dios es lo mejor. Vas a adorar a Dios, dale lo mejor. Le vas a servir a Dios, dale lo mejor. No le des medio corazón y media mente, media alma, media fuerza. No, si le vas a dar a Dios, dáselo todo o no le des nada. Si se lo vas a dar, dáselo todo o no le des nada. Pero cuando tú te entregas todo y empiezas a honrar a Dios, Dios también va a honrar tu vida. Y cuando Dios te empieza a honrar, ahí te vas a dar cuenta a quién se le va a despertar la envidia aún dentro de tu congregación. Porque los envidiosos no están fuera. Los envidiosos no están afuera. Los envidiosos van a estar dentro. Por eso Jesucristo dijo: los enemigos del hombre van a hacerlo de su propia casa. Escucha bien, no esperes que tus enemigos estén allá afuera. No esperes allá afuera tus enemigos. Te vas a sorprender cuando te des cuenta que tus enemigos van a ser los mismos de tu casa. Ahí te vas a dar cuenta.
Pero te digo algo, si tú encuentras enemigos dentro de tu casa, tú encuentras enemigos dentro de tu congregación, ¿sabes qué tienes que hacer tú? Ora por ellos. Si alguien te maldice, bendícelo. Si alguien te hace un mal, hazte un bien. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia. De lo que menos quieren usar hoy en día mucha gente en la iglesia, la misericordia de Dios. Sigamos leyendo lo que dice la Biblia. Ya vamos a ir terminando, mi hermano. 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno. Escucha bien, pues, cuando tú amas a Dios, tú vas a sufrir. Cuando tú amas a Dios, vas a sufrir por causa del Evangelio. Cuando tú de verdad amas a Dios, tú vas a sufrir en esta tierra. Y si de verdad lo amas, pues vas a estar dispuesto al sufrimiento que venga a tu vida. Hay un canto que dice: Jesús sufrió el dolor por causa de mi error, clavado en una cruz, su sangre derramó. Escucha bien ese canto tan precioso. Sigamos leyendo lo que dice la Biblia, pues. El amor, dice, sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Eso de que tú digas: es que hoy sí lo quiero, mañana no. Eso no es así. El amor de Dios no se envanece. Oiga lo que sigue diciendo. El amor de ese no se envanece. 5. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más bien, dice, se goza de la verdad. 7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera.